Me desperté esa mañana con el viento frío aullando a través de las grietas de la ventana de mi apartamento en Nueva York, y cuando alargué la mano hacia mi taza de café, se deslizó entre mis dedos temblorosos y se hizo añicos en el suelo. El fuerte estruendo hizo eco de algo que no me había atrevido a sentir durante años: quebranto, soledad, desesperación. Entonces, como un puñetazo en el estómago, recibí un mensaje de texto de mi hija. Mamá, tiré todo lo que dejaste aquí. No me contactes de nuevo. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por tan solo un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margaret, pero todos me llaman Maggie. Tengo 72 años, y he vivido en la ciudad de Nueva York la mayor parte de mi vida. Esa mañana, cuando mi mundo se vino abajo junto con mi taza de café, llevaba puesta la misma bata azul descolorida que había tenido durante 15 años. La chenilla estaba desgastada en los codos, pero era suave y familiar, como una vieja amiga que nunca me juzgaba. Vivo en un pequeño apartamento de un dormitorio en Queens, en el tercer piso de un edificio de ladrillo que ha conocido días mejores. El radiador hace ruido y sisea como un gato enfadado, y las paredes son tan delgadas que puedo oír la televisión de la señora Chen a través del yeso. Pero es mi hogar, o al menos se suponía que lo era. Cada mañana me despierto antes del amanecer. La ciudad nunca duerme realmente, y yo tampoco, al parecer. El débil zumbido del tráfico en Queens Boulevard comienza alrededor de las 4:30, mezclándose con el rumor distante del metro que transporta a millones de personas a sus importantes vidas. Me arrastro desde mi estrecha cocina tipo galera hasta mi pequeña sala de estar, mis zapatillas haciendo suaves susurros contra el suelo de madera que cruje con cada paso. Tengo una rutina. Supongo que todas las personas mayores la tienen. Primero, hago café en la vieja cafetera que perteneció a mi madre. El olor llena el apartamento con algo cálido y familiar. Luego, limpio el polvo de las descoloridas fotos familiares que se alinean en los estantes. Fotos de días mejores, de vacaciones llenas de risas en Central Park, mesas abarrotadas de acción de gracias donde todos realmente querían estar allí, fiestas de cumpleaños donde Emily soplaba las velas y hacía deseos que pensé que siempre me incluirían. Hay una foto en la que me detengo cada mañana. Es Emily cuando tenía 7 años, su sonrisa como el primer rubor de la primavera, su cabello en coletas que yo trenzaba cada mañana antes de la escuela. Lleva puesto su vestido amarillo favorito con pequeñas margaritas, ese que me rogó que le comprara aunque costaba más que mi presupuesto para comida esa semana. En la foto, está sosteniendo mi mano mientras estamos frente al Museo de Historia Natural. Recuerdo ese día perfectamente. Pasamos horas mirando huesos de dinosaurios y meteoritos, y ella seguía haciéndome pregunta tras pregunta. Mamá, ¿cuántos años tiene esta roca? Mamá, ¿por qué desaparecieron los dinosaurios? Yo tenía respuestas para todo entonces, o al menos, fingía tenerlas. Esos recuerdos parecen más lejanos que las palomas posadas fuera de mi ventana, arrullando y pavoneándose a lo largo de la escalera de incendios como si fueran dueñas del edificio. Tal vez lo son. Tal vez han estado aquí más tiempo que cualquiera de nosotros. Últimamente, Emily ha estado distante. Pensé que quizás estaba solo ocupada, abrumada con su vida en el mundo acelerado de Manhattan. Trabaja en marketing para alguna gran empresa con una torre de cristal que rasca el cielo. Vive en Chelsea ahora, en uno de esos apartamentos modernos con ventanas del suelo al techo y encimeras de granito. Cuando se mudó allí hace 5 años, me invitó a cenar. Recuerdo haber tomado el metro hacia la ciudad, agarrando mi bolso e intentando no parecer exactamente lo que era: una anciana de Queens que no pertenecía al mundo pulido de su hija. El apartamento era hermoso, frío, pero hermoso. Todo era blanco y gris y con bordes afilados. No había fotos familiares, ni lugares suaves donde descansar la vista.
El sofá parecía que nunca se había sentado nadie, y la cocina brillaba como un quirófano. Emily sirvió salmón orgánico y ensalada de quinoa, alimentos de los que nunca había oído hablar cuando la criaba con pasta y hamburguesa Helper. ¿Te gusta, mamá?, preguntó, señalando alrededor del espacio con una copa de vino que probablemente costaba más de lo que gasto en comestibles en un mes. Es muy moderno, dije, porque no sabía cómo decir que se sentía como vivir dentro de una revista. Bonito para mirar, pero imposible de imaginar creando recuerdos allí. ¿Dónde colorearía un niño en la mesa de café? ¿Dónde te acurrucarías con un libro en un día lluvioso? ¿Dónde estaban las esquinas suaves que capturaban la luz justo así, los lugares que se sentían como un hogar? Pero Emily parecía feliz, y eso es todo lo que yo quería, todo lo que siempre he querido. La distancia comenzó pequeña, llamadas telefónicas perdidas que no fueron devueltas durante días. Invitaciones educadamente rechazadas con vagas excusas sobre trabajo o viajes u obligaciones sociales que no podía imaginar. La última vez que la vi en persona fue en mi cumpleaños hace 6 meses. Vino a Queens por exactamente 1 hora, me trajo una tarjeta de regalo de Macy's y pasó la mayor parte de la visita revisando su teléfono. Tengo que volver a la ciudad, dijo, apenas tocando el pastel de chocolate que había hecho desde cero. Hay una cosa del trabajo. Ahora siempre hay una cosa del trabajo. Cuando ignoró mis llamadas durante días, y luego ese mensaje de texto estalló como un trueno, supe que los moretones eran más profundos de lo que me había admitido a mí misma. El mensaje llegó mientras estaba sentada en mi mesa de cocina, pagando facturas con cheques escritos con mi cuidadosa caligrafía arácnida. El teléfono vibró, y cuando leí esas palabras, la pluma se deslizó de mis dedos y dejó una mancha de tinta azul en la factura de electricidad. Mamá, tiré todo lo que dejaste aquí. No me contactes de nuevo. Lo leí 3 veces antes de que se hundiera en mí. Todo lo que dejé allí. ¿Qué significaba eso? ¿Las pocas cosas que guardaba en su apartamento para cuando la visitaba? ¿Mis lentes de lectura que siempre olvidaba? ¿El cardigan que dejé colgado en su armario? ¿O algo más grande? ¿Algo que todavía no podía imaginar? Estaba destrozada, pero debajo de eso, una tormenta de confusión se gestaba. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué había hecho para merecer este repentino y brutal despido? Mientras estaba sentada en mi tranquilo apartamento, escuchando las quejas familiares del radiador y los sonidos de mis vecinos viviendo sus vidas a través de las delgadas paredes, me preguntaba si alguna vez realmente le había importado. Déjenme contarles sobre los años en que Emily lo era todo para mí. Cuando ella era el sol alrededor del cual orbitaba, la razón por la que me levantaba cada mañana, el futuro que construía un sacrificio a la vez. Crié a Emily sola. Su padre, David, se fue cuando ella tenía solo 2 años. Recuerdo el día en que empacó sus cosas en bolsas de basura y me dijo que se había encontrado a sí mismo, lo que sea que eso significara. Aparentemente, encontrarse a sí mismo significaba mudarse a California con una mujer 20 años más joven que no tenía estrías ni patas de gallo, ni una niña pequeña con dedos pegajosos y preguntas interminables. Necesito espacio para crecer, Maggie, dijo, sin mirarme a los ojos mientras doblaba sus camisas. Esto no es lo que quería que mi vida pareciera. Lo que quería decir era, ¿qué hay de lo que yo quería? ¿Qué hay de las promesas que hicimos? ¿Qué hay de tu hija, que te llama papá y corre a la puerta cada noche esperando que entres por ella? Pero no dije nada. Lo vi irse y luego sostuve a Emily en mi regazo mientras lloraba por su papá que no volvía a casa. Tenía 28 años, trabajaba como camarera en Mickey's Diner, en Brooklyn Heights. Era uno de esos lugares pasados de moda con cabinas de vinilo rojo y café que podría despertar a los muertos. Trabajaba turnos dobles la mayoría de los días.
siempre con una sonrisa pintada en mi cara, incluso cuando el agotamiento me robaba la voz y hacía que mis pies se hincharan en mis sensatos zapatos blancos. A los clientes les gustaba. Era buena recordando cómo tomaban su café, lo que pedían cada martes, si tenían nietos o diabetes o trabajos que odiaban. ¿Otro café, cariño?, preguntaba, cafetera en mano, incluso cuando mi espalda dolía por estar de pie durante 10 horas seguidas. Las propinas no eran mucho, pero cada dólar, cada cuarto, cada billete arrugado dejado en mesas de formica se convertía en el futuro de Emily. Guardaba un frasco de vidrio en mi tocador, etiquetado «Sueños de Emily», en mi cuidadosa cursiva. Cada noche, vaciaba mis bolsillos y contaba las ganancias del día. Todo iba hacia ella: libros escolares, clases de música, clases de baile, los tacos de fútbol que necesitaba para el equipo al que todos sus amigos se estaban uniendo. Recuerdo el invierno en que Emily tenía 12 años y quería un violín. Había escuchado uno en una asamblea escolar y se obsesionó con la idea de hacer ese mismo sonido inquietante y hermoso. El profesor de violín dijo que tenía talento natural, potencial real, pero las lecciones costaban más que mi presupuesto semanal para comestibles, y un violín decente para estudiantes costaba aún más. Trabajé turnos extra ese febrero, aceptando cada día festivo y fin de semana que pude. Me salté la compra de comestibles durante una semana, comiendo sándwiches de mantequilla de maní en cada comida mientras Emily tenía cenas adecuadas de carne y verduras. Vendí las joyas de mi madre, piezas que había planeado pasar a Emily algún día, a una casa de empeño en Forest Hills. La noche que la sorprendí con el violín, su cara se iluminó como el 4 de julio. Lo sostuvo como si estuviera hecho de oro hilado, sus pequeños dedos cuidadosos en las cuerdas. «Mamá, no tienes que hacer esto», dijo, pero sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. «Esto debe haber costado mucho dinero». «Nada es demasiado para mi niña», le dije, significando cada palabra. «Vas a hacer música hermosa». Y lo hizo. Durante 2 años practicó todos los días después de la escuela, llenando nuestro pequeño apartamento con escalas y eventualmente con melodías reales. Llegaba a casa después de turnos dobles al sonido de su violín, y eso hacía que todo valiera la pena. Los pies doloridos, las manchas de grasa en mi uniforme, la forma en que algunos clientes me hablaban como si fuera invisible, nada de eso importaba cuando escuchaba a mi hija hacer música. Pero entonces Emily cumplió 14 años y descubrió a los chicos y las compras y el deseo de encajar con niños cuyos padres les compraban ropa de diseñador y teléfonos inteligentes. El violín acumuló polvo en nuestro armario, y cuando le preguntaba sobre las lecciones, ponía los ojos en blanco. «Eso es tan lame, mamá. Nadie toca el violín más». El maestro llamó para decir que Emily había dejado de presentarse. Pagué 3 meses más de lecciones a las que nunca asistió, esperando que cambiara de opinión. Nunca lo hizo. Este se convirtió en el patrón de nuestras vidas. Emily querría algo desesperadamente: materiales de arte, clases de baile, un viaje de clase a Washington, D.C. Yo movería cielo y tierra para hacerlo posible, trabajando horas extra, vendiendo cosas, eligiendo entre pagar la factura de la luz o comprarle lo que necesitaba para mantenerse al día con sus compañeros de clase. Y luego perdería el interés y pasaría a otra cosa, dejándome con los recibos y la deuda. Pero me dije a mí misma que esto era normal. Esto era lo que hacían las buenas madres. Se sacrificaban. Ponían los sueños de sus hijos por delante de sus propias necesidades. Trabajaban hasta los huesos para darles a sus bebés oportunidades que nunca tuvieron. Cuando Emily fue aceptada en la Universidad de Columbia, lloré más fuerte que ella. Mi hija iba a ser una graduada universitaria. Iba a tener el tipo de vida que solo había soñado. El tipo donde trabajas con tu mente en lugar de tus manos. Donde la gente respetaba tus opiniones y nunca tenías que sonreír y decir «sí, señor» a hombres que te miraban a través de ti. La matrícula era astronómica.
Incluso con ayuda financiera, los costos restantes eran más de lo que ganaba en 6 meses. Tomé préstamos que sabía que nunca podría pagar. Me mudé a un apartamento aún más pequeño para ahorrar dinero. Comí fideos ramen para la cena la mayoría de las noches, y le dije a Emily que estaba a dieta cuando me preguntó por qué había perdido tanto peso. ¿Estás segura de que puedes pagar esto, mamá? Me preguntó un día durante su segundo año, cuando había mencionado que tal vez no podría visitar para el fin de semana de padres, porque no podía pagar el boleto de tren. No te preocupes por el dinero, cariño, dije. Tú solo concéntrate en tus estudios. Yo lo resolveré. Y lo resolví. Resolví cómo trabajar en 3 empleos. Resolví cómo sonreír cuando los propietarios aumentaban mi alquiler. Resolví cómo hacer que un paquete de carne molida durara una semana y cómo zurcir agujeros en medias que no podía permitirme reemplazar. Emily se graduó magna cum laude con una licenciatura en negocios y marketing. En su graduación, me senté en la sección familiar usando un vestido que había comprado en Goodwill y zapatos que me apretaban los pies, pero nunca había estado más orgullosa. Cuando cruzó ese escenario y aceptó su diploma, sentí que podía volar. Todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir preocupándome por el dinero, todas esas comidas que me salté para asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba, todo había valido la pena. Después de la graduación, Emily consiguió un trabajo en una prestigiosa firma de marketing en Manhattan. Se mudó a un apartamento tipo estudio que costaba más por mes de lo que jamás había ganado, pero estaba viviendo su sueño, y eso era suficiente para mí. Asumí que nos mantendríamos cercanas. Pensé que tal vez ahora que la presión financiera había desaparecido, ahora que ella estaba lanzada a su exitosa vida, podríamos simplemente estar juntas. Madre e hija. Amigas, incluso. Pero ahí es cuando comenzó la distancia. Al principio, me dije a mí misma que era natural. Emily estaba ocupada construyendo su carrera, haciendo nuevos amigos, saliendo con chicos. Necesitaba espacio para convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. Cuando no llamaba durante semanas, me convencí de que estaba abrumada con responsabilidades adultas. Los cambios sutiles fueron como un veneno lento. El entusiasmo en su voz cuando respondía a mis llamadas gradualmente se desvaneció en cortesía, luego obligación, luego irritación. «Estoy ocupada, mamá», se convirtió en su respuesta estándar a cualquier invitación, cualquier sugerencia de que pasáramos tiempo juntas. Cuando llamaba para compartir buenas noticias, como la vez que la nieta de la señora Chen se casó y yo había ayudado con las flores, Emily respondería con distraídos que me decían que realmente no estaba escuchando. Cuando llamaba con malas noticias, como cuando tuve que ir a la sala de emergencias por dolores en el pecho que resultaron ser ansiedad, expresaría preocupación, pero nunca haría seguimiento. Nunca preguntaría cómo me sentía al día siguiente o la semana siguiente. Los cumpleaños olvidados dolían más. No que ella olvidara el mío, aunque eso también dolía. Pero Emily olvidando el cumpleaños de su propia abuela, mi madre que había vivido con nosotros durante los últimos 2 años de secundaria de Emily y que había ayudado a cuidar a Emily cuando yo estaba trabajando. Emily olvidó el aniversario de la muerte de mi madre. Olvidó la fecha en que me despidieron de Mickey's Diner después de 15 años cuando renovaron y decidieron que querían camareras más jóvenes y bonitas. «Ya no entiendes mi vida», dijo una vez cuando sugerí gentilmente que tal vez podríamos almorzar juntas. «Las cosas son diferentes ahora. Tengo responsabilidades. Como si yo nunca hubiera tenido responsabilidades. Como si criarla sola, ponerla a través de la universidad, trabajar en múltiples empleos durante 30 años, no hubieran sido responsabilidades. Como si hubiera estado sentada sin hacer nada todos esos años, esperando que ella me honrara con su presencia. Los silencios fríos eran más fuertes que cualquier discusión. Cuando preguntaba sobre visitar su apartamento, la pausa antes de que respondiera duraba tanto que me preguntaba si la llamada se había cortado.
Cuando mencionaba sentirme sola, cambiaba de tema a su trabajo o su vida social, o cualquier cosa menos yo sentada sola en mi apartamento, contando los días desde la última vez que habíamos hablado. Las sutiles manipulaciones cortaban más profundo que los rechazos directos. Las llamadas telefónicas que iban directamente al buzón de voz cuando ella sabía que la necesitaba. Los mensajes de texto que tardaban días en responder, si es que se respondían. La forma en que mencionaba cenas con amigos, vacaciones con compañeros de trabajo, planes de fin de semana que nunca me incluían, como si quisiera que supiera cuán llena estaba su vida sin mí en ella. Pero seguí perdonando. Seguí poniendo excusas. Seguí diciéndome que el amor significaba ser paciente, ser comprensiva, ser lo que ella necesitaba que fuera, incluso si lo que necesitaba era que yo desapareciera. Cuando Emily conoció a Richard, pensé que las cosas podrían cambiar. Richard era un abogado de Connecticut, el tipo de hombre que usaba trajes caros y tenía boletos de temporada para los Yankees. Se casaron en una ceremonia que ayudé a pagar, pero apenas me sentí bienvenida. En las fotos de la boda, estoy parada al borde de cada foto grupal, sonriendo mi sonrisa de camarera practicada, mientras la familia de Richard llena el centro de cada imagen. En la recepción, me senté en una mesa con amigos universitarios de Emily que nunca había conocido, tratando de hacer conversación mientras hablaban de restaurantes a los que nunca había ido y viajes a lugares que nunca vería. Emily estaba radiante en su vestido de diseñador, bailando con su nuevo esposo bajo luces que brillaban como estrellas. Se veía tan sofisticada, tan segura, tan alejada de la niña pequeña que solía acurrucarse en mi regazo y pedirme que le contara cuentos. Durante el baile madre-hija, Emily me mantuvo a distancia de un brazo y sonrió para el fotógrafo, pero sus ojos ya estaban mirando por encima de mi hombro a su nueva vida, su nueva familia, su nuevo futuro, que claramente no tenía mucho espacio para la mujer que lo había hecho posible. Después de la boda, la distancia se hizo aún mayor. Emily tenía responsabilidades con la familia de Richard ahora. Cenas de vacaciones en la casa de sus padres en Connecticut. Vacaciones en su casa en los Hamptons. Obligaciones sociales con personas que importaban de maneras que aparentemente yo nunca había importado. Vamos a casa de los padres de Richard para el Día de Acción de Gracias. Me diría casualmente, como si fuera obvio que no estaba invitada, como si no se le hubiera ocurrido que yo podría no tener ningún otro lugar a donde ir. Empecé a pasar las vacaciones sola, calentando una cena congelada y fingiendo que no escuchaba a otras familias riendo a través de las delgadas paredes de mi edificio de apartamentos. La señora Chen a veces me invitaba, y yo hacía una conversación educada con su familia mientras secretamente me preguntaba si mi propia hija estaba cortando pavo o compartiendo de lo que estaba agradecida con personas que apenas la conocían. La duda se instaló lentamente, como agua a través de una base agrietada. ¿Era solo una red de seguridad que ella había superado? ¿Alguna vez había sido más que una conveniente fuente de financiamiento y trabajo emocional? Cuando me miraba, ¿veía a su madre o solo un recordatorio embarazoso de dónde venía? Empecé a preguntarme si los sacrificios habían valido la pena, si todos esos años de poner sus necesidades primero, de prescindir para que ella pudiera tenerlo todo, en realidad habían lastimado más que ayudado. Tal vez la había hecho demasiado cómoda tomando de mí. Tal vez le había enseñado que mi amor venía sin condiciones, sin límites, sin ninguna expectativa de que fuera devuelto. Pero aparté esos pensamientos. Las buenas madres no esperan gratitud, me dije. Las buenas madres dan libremente, sin llevar la cuenta. El amor no se supone que sea transaccional, excepto que tal vez lo es, un poco. Tal vez se supone que el amor fluya en ambas direcciones. Tal vez incluso las madres merecen ser tratadas con respeto y consideración y amabilidad humana básica. El pensamiento me asustaba más de lo que quería admitir. La primavera pasada, mi artritis empeoró terriblemente.
el dolor comenzó en mis manos, haciendo difícil agarrar cosas, difícil escribir cheques, o abrir frascos, o incluso sostener una taza de café con firmeza. Luego se extendió a mis rodillas, haciendo que cada paso se sintiera como caminar sobre vidrio roto. Algunas mañanas, apenas podía levantarme de la cama. Emily sabía de mi artritis. Lo había mencionado durante una de nuestras infrecuentes llamadas telefónicas, tratando de no sonar como si me estuviera quejando, tratando de mantener mi voz ligera y conversacional. «Oh, ya sabes cómo es cuando envejeces», había dicho cuando me preguntó cómo estaba. Algunos dolores y molestias, nada serio. Pero era serio. Algunos días, no podía abrir mis frascos de medicamentos sin usar un cuchillo de cocina para quitar las tapas a prueba de niños. No podía llevar los comestibles por los 3 tramos de escaleras hasta mi apartamento sin detenerme a descansar en cada rellano, jadeando por aire y rezando para que mis vecinos no me vieran luchando. Una mañana a finales de abril, me desperté con una fiebre que hacía que la habitación diera vueltas cada vez que intentaba sentarme. Mis manos estaban tan hinchadas que no podía agarrar el termómetro, no podía abrir la botella de aspirina, ni siquiera girar la perilla para salir de mi apartamento y buscar ayuda. Me quedé en la cama, temblando bajo todas las mantas que poseía, esperando a que la fiebre bajara o que alguien notara que estaba en problemas. Esperé la llamada de Emily. Normalmente llamaba los domingos por la tarde, una llamada obligatoria que duraba exactamente 10 minutos y cubría lo básico. Si estaba comiendo lo suficiente, si el apartamento estaba demasiado frío, si necesitaba algo de la tienda. Era sábado por la mañana cuando me dio la fiebre, así que solo tenía que aguantar un día. Seguramente llamaría, y podría decirle que no me sentía bien, y ella vendría a ayudarme, o al menos me diría qué hacer. Pero el domingo vino y se fue. No hubo llamada. El lunes pasó en un borrón de sueños febriles y sorbos de agua de un vaso que había llenado antes de enfermarme. El martes, logré arrastrarme hasta la cocina y comer algunas galletas, pero mi teléfono permaneció en silencio. El miércoles por la mañana, la fiebre finalmente cedió, dejándome débil y temblorosa, pero con la cabeza lo suficientemente clara como para darme cuenta de que Emily no había llamado en más de una semana. Marqué su número con dedos temblorosos, y cuando contestó, su voz era brillante y alegre, como si nada en el mundo pudiera estar mal. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «He estado enferma», dije, mi voz ronca por días sin hablar con nadie. Realmente enferma. Tenía fiebre y no podía levantarme de la cama. «Oh no, eso es terrible», dijo, pero podía escuchar teclas de computadora en el fondo. «¿Te sientes mejor ahora?» «Un poco. Esperaba que tal vez pudieras venir por unas horas». «No tengo comida y todavía estoy bastante débil». Más tecleo. «Me gustaría poder, pero esta semana es absolutamente devastadora en el trabajo. Estamos lanzando una nueva campaña y básicamente estoy viviendo en la oficina. ¿Puedes pedir comestibles en línea? Ahora entregan, ¿sabes?» Yo no sabía cómo pedir comestibles en línea. Ni siquiera tenía una computadora. Pero no dije eso. Solo dije que me las arreglaría y la escuché hablarme de su emocionante nuevo proyecto, mientras mi refrigerador vacío zumbaba en el fondo. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente no le importaba si vivía o moría. Oh. Le importaría si algo me pasara. Organizaría un lindo funeral, y probablemente lloraría apropiadamente y le diría a la gente qué buena madre había sido. Pero no le importaba lo suficiente como para pasar una hora asegurándose de que tuviera comida para comer cuando estaba demasiado enferma para cuidar de mí misma. La realización debería haber dolido más de lo que lo hizo. En cambio, se sintió casi como un alivio. Me había estado preguntando si estaba imaginando la distancia, la indiferencia, la forma en que me trataba como una obligación en lugar de como una persona. Ahora sabía que no estaba imaginando nada. La señora Chen terminó trayéndome sopa y medicina. La señora Chen
que apenas hablaba inglés y tenía su propia familia de la que preocuparse, se preocupaba más por mi bienestar que mi propia hija. 2 semanas después, cuando reuní las fuerzas para visitar el apartamento de Emily en Chelsea, algo que raramente hacía porque siempre me hacía sentir como si estuviera entrometiéndome, encontré algo que debería haberme preparado para ese devastador mensaje de texto, pero de alguna manera no lo hizo. Tenía una llave del apartamento de Emily. Me la había dado años atrás, cuando todavía pretendíamos que éramos cercanas, cuando ella viajaba por trabajo y necesitaba que alguien regara sus plantas y recogiera su correo. No la había usado en más de un año, pero ese día necesitaba usar su baño y no podía entender el elegante sistema de intercomunicación en el vestíbulo. El apartamento estaba más desordenado de lo que lo había visto nunca. Correo esparcido por el mostrador de la cocina, ropa colgada sobre los muebles, platos amontonados en el fregadero. Emily siempre fue tan prístina, tan arreglada, por lo que me sorprendió ver evidencia de que era humana después de todo. Pero lo que me dejó helada fue lo que vi extendido sobre su mesa de comedor. Papeles, documentos, formularios oficiales con firmas y sellos y lenguaje legal que no podía entender del todo. Mis gafas de lectura estaban en casa, así que tuve que entrecerrar los ojos para distinguir las palabras, pero lo que vi me heló la sangre. Mi nombre estaba en estos papeles, mi firma, aunque no podía recordar haber firmado nada. Formularios de transferencia de propiedad, escrituras. Algo sobre un poder notarial. Mi dirección en Queens, el apartamento en el que había vivido durante 15 años. El hogar que nunca había acordado vender o transferir o ceder a nadie. Recogí los papeles con manos temblorosas, tratando de leer a través de la jerga legal, tratando de entender lo que estaba mirando. Había extractos bancarios que mostraban depósitos que nunca había hecho, cheques que nunca había escrito, transacciones que transferían dinero de cuentas que no sabía que tenía. Pero el golpe más cruel estaba esperando en el buzón de abajo. Cuando empujé la llave de Emily en la pequeña cerradura de latón, mis manos temblaban tanto que apenas podía girarla. Dentro, mezclado con sus facturas de tarjetas de crédito y suscripciones a revistas, había un sobre dirigido a mí, Margaret Thompson, pero con la dirección de Emily en Chelsea. Dentro había un aviso de desalojo, de mi propio arrendador, fechado hace 3 semanas. Dándome 30 días para desalojar el apartamento en Queens, el apartamento en el que había vivido durante 15 años, el apartamento por el que siempre había pagado el alquiler puntualmente, el apartamento que era la única cosa estable en mi mundo cada vez más inestable. Pero no estaba firmado por mi arrendador, el señor Martínez, que se había hecho cargo del edificio de su padre y que siempre preguntaba por Emily cuando recaudaba el alquiler. Este aviso estaba firmado por Emily. Emily, que de alguna manera se había convertido en mi arrendadora sin mi conocimiento o consentimiento. Emily, que estaba desalojando a su propia madre de su hogar. Lo leí 3 veces antes de que las palabras se hundieran en mí. Ella había comprado mi edificio. Lo compró usando dinero al que de alguna manera había accedido de cuentas que yo no sabía que existían. Lo compró y luego inmediatamente me sirvió con un aviso de desalojo, como si yo fuera solo otra inquilina problemática en lugar de la mujer que la había criado. Se había sacrificado por ella. La había amado incondicionalmente durante 35 años. La realización aplastó algo vital dentro de mí. No solo mi corazón, aunque eso ciertamente estaba roto. Algo más profundo, más fundamental. Mi fe en la bondad básica de la persona que había creado, criado, formado en la mujer en la que se había convertido. Me senté en el caro sofá de cuero de Emily, sosteniendo el aviso de desalojo en mis manos temblorosas, y traté de entender cómo habíamos llegado aquí. Cómo la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas se había convertido en alguien que robaría mi hogar y me tiraría como basura. La pregunta que me atormentaba no era por qué ella me quería fuera. Casi podía entender eso. Yo era vieja, inconveniente,
un recordatorio de una vida de la que ella había trabajado duro para escapar. La pregunta era por qué había elegido la crueldad sobre la honestidad. ¿Por qué no podía simplemente decirme que me quería fuera de su vida en lugar de manipularme, falsificar mi firma, robarme? Traté de llamarla desde su propio apartamento, usando su teléfono fijo que probablemente olvidó que incluso tenía. El teléfono sonó 4 veces antes de ir al correo de voz, y escuché su voz confiada y profesional pidiéndome que dejara un mensaje, y ella me devolvería la llamada lo antes posible. «Emily, soy mamá», dije después del pitido, mi voz quebrándose. «Estoy en tu apartamento, y encontré algunos papeles con mi nombre. Papeles legales. Y hay un aviso de desalojo. No entiendo qué está pasando. Por favor, llámame». Nunca devolvió la llamada. Tomé el metro de regreso a Queens ese día, agarrando los papeles y el aviso de desalojo en mi bolso como evidencia de un crimen que no podía nombrar del todo. El tren estaba lleno de jóvenes profesionales que regresaban a casa del trabajo, todos confiados y pulidos y concentrados en sus teléfonos, probablemente enviando mensajes a personas que los amaban, haciendo planes con personas que querían verlos. Los miraba y me preguntaba si alguna de sus madres estaría sentada sola en pequeños apartamentos, contando los días desde su última conversación, poniendo excusas de por qué sus hijos adultos nunca tenían tiempo para ellas. Cuando llegué a casa, caminé por mi pequeño apartamento viéndolo con nuevos ojos. Este lugar que había llamado hogar durante 15 años, donde había criado a Emily durante sus años de adolescencia, donde había celebrado su graduación y su boda, y todos los hitos que me había permitido ser parte, ya no era realmente mío. Aparentemente, nunca había sido mío. Miré las fotos familiares alineadas en mis estantes, los recuerdos cuidadosamente desempolvados de tiempos mejores, y me pregunté si Emily miraba esos mismos momentos y veía algo completamente diferente. Tal vez cuando ella veía la foto de nosotros en el Museo de Historia Natural, no recordaba sentirse amada y querida. Tal vez recordaba sentirse atrapada, agobiada por una madre que la amaba demasiado y esperaba demasiado a cambio. Tal vez me había estado engañando a mí misma todos estos años, pensando que era una buena madre cuando realmente había sido una carga de la que no podía esperar para escapar. La angustia nubló mi visión mientras trataba de dar sentido a lo que había descubierto. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántos papeles había firmado sin saberlo? ¿Cuánto de mi vida había tomado control sin mi conocimiento? Estaba haciéndome una taza de té, mis manos aún temblando por las revelaciones de la tarde, cuando la taza de cerámica se deslizó de mi agarre y se hizo añicos contra el suelo de la cocina. El estruendo fue agudo y definitivo, como un signo de exclamación al final de una frase que no quería terminar. Los pedazos rotos se esparcieron por el linóleo, porcelana blanca mezclada con té marrón y mis propias lágrimas silenciosas. Me arrodillé para recoger los pedazos más grandes, cortándome el dedo con un borde afilado, y vi mi sangre mezclarse con el té derramado. Fue entonces cuando lloré. Realmente lloré, por primera vez en años. No las lágrimas silenciosas que había derramado durante vacaciones solitarias, o las lágrimas frustradas que venían con facturas imposibles. Esto era más profundo, más crudo, el sonido de algo fundamental rompiéndose dentro de mí. Lloré por la niña que Emily solía ser, la que pensaba que yo colgaba la luna y quería ser como yo cuando creciera. Lloré por todos los sacrificios que no habían significado nada, todo el amor que se había dado por sentado, todos los sueños que había aplazado para que ella pudiera perseguir los suyos. Pero sobre todo, lloré por la mujer en la que me había convertido sin darme cuenta, pequeña, olvidada, desechable. ¿Cuándo me convertí en alguien que podía ser desalojado de su propia vida sin que nadie lo notara o le importara? Mientras limpiaba la taza rota, tomé una decisión. En realidad, se sentía menos como una decisión y más como un reconocimiento de algo que ya era cierto.
No podía seguir viviendo así. No podía seguir aceptando migajas de afecto de alguien que claramente deseaba que desapareciera. Por primera vez en mi vida, consideré decir no. No más sacrificios. No más excusas. No más pedir por migajas de respeto de alguien que debería amarme, pero claramente no lo hacía. No más fingir que ser una buena madre significaba aceptar cualquier tratamiento que mi hija eligiera darme. Pero el miedo me atormentaba. Las calles vacías, los apartamentos fríos, la soledad arañando mis costillas como algo vivo. ¿Podría sobrevivir sola? ¿Tenía la fuerza para empezar de nuevo a los 72? ¿Y si decir no significaba perderla completamente? Entonces me di cuenta de que ya la había perdido. Tal vez años atrás, tal vez el día que se graduó de la universidad y ya no necesitaba mi dinero. Tal vez el día que se casó y ganó una nueva familia que realmente la apreciaba. Cuando fuera que hubiera sucedido, ya se había acabado. Simplemente no había sido lo suficientemente valiente para admitirlo. Pasé esa noche empacando las fotos familiares, envolviéndolas en periódicos viejos y guardándolas en cajas que empujé hacia la parte trasera del armario de mi dormitorio. Si iba a ser borrada de la vida de Emily, tal vez era hora de borrarla de la mía. A medianoche, me paré frente al espejo agrietado en mi baño, buscando un reflejo que apenas reconocía. La mujer que me miraba tenía cabello gris que necesitaba estilismo, líneas alrededor de sus ojos que contaban la historia de décadas de preocupación, manos que estaban manchadas por la edad e hinchadas con artritis. Pero había algo más allí también, algo que no había visto en mucho tiempo. Una chispa de ira, tal vez, o determinación, o solo el simple reconocimiento de que merecía algo mejor que esto. ¿Era este el comienzo del fin? ¿O algo nuevo? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. ¿Alguna vez has llegado a un punto en el que no podías ignorar la verdad más? Donde la evidencia era tan abrumadora que todas tus excusas y justificaciones se desmoronaban como papel viejo? Ahí es donde me encontraba cuando Emily finalmente respondió a mi mensaje sobre el aviso de desalojo. No llamó. Envió un mensaje de texto. Necesitamos hablar. Ven a cenar el domingo. Sin disculpa, sin explicación, solo una orden, como si fuera una empleada siendo convocada a una reunión con mi jefe. Debería haberme negado. Debería haber exigido respuestas por teléfono o insistido en que viniera a Queens a explicarse. Pero décadas de condicionamientos son difíciles de romper. Cuando tu hijo llama, vas. Incluso cuando ese hijo aparentemente ha estado sistemáticamente desmantelando tu vida a tus espaldas. La cena del domingo fue en un restaurante en Midtown, uno de esos lugares de moda donde las porciones son pequeñas y los precios son astronómicos. Emily y Richard ya estaban sentados cuando llegué, luciendo como la exitosa pareja poderosa en la que se habían convertido. Emily llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y Richard tenía su teléfono fuera, escribiendo con el tipo de urgencia reservada para personas verdaderamente importantes. «Hola, mamá», dijo Emily cuando me acerqué a su mesa. Se puso de pie y me dio el tipo de abrazo que le das a parientes lejanos en funerales, breve, educado, vacío de afecto real. Me senté frente a ellos, sintiéndome sobrevestida con mi mejor blusa de JCPenney, y su vestida para el tipo de establecimiento donde el agua probablemente costaba $10 por vaso. La camarera, una joven de la edad de Emily, me entregó un menú sin hacer contacto visual, como si pudiera decir que yo no pertenecía allí. «¿Cómo te sientes?», preguntó Emily, y por un momento pensé que estaba preguntando sobre mi reciente enfermedad. Luego me di cuenta de que estaba hablando del aviso de desalojo, de los documentos que había encontrado, de la traición que cambia la vida que había descubierto esparcida por su mesa de comedor. Confundida, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué mi nombre está en papeles que nunca firmé? ¿Por qué me están desalojando de mi propia casa?
Richard levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para intercambiar una mirada con Emily. Era el tipo de mirada que las parejas casadas comparten cuando han ensayado esta conversación, cuando ya han decidido cómo va a ir. «Mamá», dijo Emily, su voz adoptando el tono paciente que podría usar con un niño confundido. «Firmaste esos papeles hace meses. Me pediste que te ayudara con tus finanzas, ¿recuerdas? Dijiste que te estabas abrumando con todas las facturas y el papeleo». La miré fijamente, tratando de recordar cualquier conversación así. ¿Había pedido ayuda? ¿Me había quejado de las facturas o el papeleo? Tal vez había mencionado que manejar el dinero se estaba volviendo más difícil a medida que envejecía. Tal vez había firmado algo sin leerlo cuidadosamente, confiando en que mi hija no se aprovecharía de mí. «No recuerdo haberte pedido que compraras mi edificio», dije. «No recuerdo haber aceptado ser desalojada». «No te estamos desalojando, mamá. Te estamos ayudando a hacer la transición a una situación de vida más apropiada, algo más seguro, más manejable para alguien de tu edad». Alguien de mi edad. Como si tener 72 años automáticamente me hiciera incompetente, incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. ¿Qué tipo de situación de vida? Otra mirada entre Emily y Richard. Hay un encantador centro de vida asistida en Nueva Jersey. Muy asequible, muchas actividades para personas mayores. Harás amigos, tendrás personas con quienes hablar en lugar de sentarte sola en ese apartamento todo el tiempo. No quiero vivir en Nueva Jersey. No quiero vivir en una residencia asistida. Quiero vivir en mi propia casa. Ese apartamento ya no es seguro para ti, dijo Emily, su voz volviéndose más firme. 3 tramos de escaleras, sin ascensor, nadie que te revise. ¿Y si te caes? ¿Y si tienes otra crisis de salud y nadie lo sabe? La señora Chen me revisa. Los vecinos se cuidan entre sí. La señora Chen es mayor que tú, mamá, y no habla inglés lo suficientemente bien como para ayudar en una verdadera emergencia. Richard habló por primera vez. Estamos pensando en lo que es mejor para todos aquí, Margaret. El edificio necesita renovaciones que de todos modos interrumpirían tu vida. De esta manera, tendrás atención profesional, supervisión médica adecuada, y Emily no tendrá que preocuparse por ti constantemente. Ahí estaba, la verdad envuelta en consideración y preocupación. Emily me quería en otro lugar, en algún lugar donde sería responsabilidad de alguien más, en algún lugar que ella podría visitar cuando fuera conveniente y olvidarse de mí cuando no lo fuera. No puedo pagar la vida asistida, dije. La venta de tu apartamento cubrirá los costos iniciales, dijo Emily. Y tienes seguridad social, más la pequeña pensión de la cafetería. Lo habían pensado todo. Habían calculado mi valor, sopesado mis opciones, tomado decisiones sobre mi futuro sin incluirme en la conversación. Estaba siendo manejada, manipulada, desechada tan eficientemente como fuera posible. ¿Y si digo que no? La máscara de preocupación de Emily se deslizó ligeramente. Mamá, no estás siendo razonable. Ya no puedes vivir sola. No es seguro. ¿Y si digo que no? Repetí. Richard se aclaró la garganta. La venta ya está en proceso. Los papeles han sido presentados. No estamos tratando de lastimarte, pero estas decisiones deben tomarse. ¿Por quién? ¿Por ti? ¿Por mi hija que no me ha visitado en meses? ¿Que no llamó cuando estaba enferma? ¿Que aparentemente compró mi casa sin decírmelo? Estás molesta, dijo Emily. Lo entiendo. El cambio es difícil, pero verás que esto es lo mejor. La camarera apareció para tomar nuestro pedido, y me di cuenta de que ni siquiera había mirado el menú. Todo en él estaba descrito en francés o contenía ingredientes que nunca había escuchado. Emily ordenó por mí, algo ligero y saludable que pensó que me podría gustar, como si fuera un niño que no podía confiarse para alimentarse. Nos sentamos en silencio hasta que llegó la comida. Emily habló de su trabajo, del último caso de Richard, de sus planes para unas vacaciones en Europa.
Hablaba alrededor de mí, sobre mí, pero no conmigo, como si ya me hubiera ido, ya metida en la instalación de Nueva Jersey donde podría ser visitada en vacaciones y olvidada el resto del tiempo. Picoteé mi salmón y ensalada de quinoa, viendo a mi hija discutir mi futuro como si no estuviera sentada frente a ella. ¿Cuándo me volví invisible? ¿Cuándo mis opiniones dejaron de importar? ¿Mis preferencias dejaron de ser consideradas? No iré, dije en voz baja, interrumpiendo una historia sobre el juego de golf de Richard. ¿Qué? No iré a Nueva Jersey. No iré a vivir asistida. No seré manejada y manipulada y desechada como muebles que ya no quieres. Los ojos de Emily destellaron con algo, ira, frustración, tal vez solo impaciencia con una conversación que estaba llevando más tiempo del que había planeado. Mamá, no tienes opción. El apartamento está vendido, los papeles están firmados. Esto está sucediendo, te guste o no. Papeles que no firmé conscientemente. Documentos que me hiciste ejecutar bajo falsos pretextos. Eso se llama fraude, Emily. Richard se inclinó hacia adelante, sus instintos de abogado activándose. Esa es una acusación muy seria, Margaret. Espero que no estés sugiriendo que... No estoy sugiriendo nada, dije, levantándome de la mesa. Estoy declarando un hecho. Mi hija robó mi hogar y está tratando de que me internen en una instalación contra mi voluntad. Si eso no es fraude, es algo muy cercano a ello. Otros comensales estaban empezando a mirar, atraídos por la tensión en nuestra mesa. La cara de Emily se sonrojó de vergüenza, y me di cuenta de que eso era lo que más le molestaba. No que me hubiera traicionado, sino que la gente pudiera presenciar la traición. Siéntate, mamá. Estás haciendo una escena. Bien, dije, más fuerte de lo necesario. Tal vez alguien debería ver lo que está pasando aquí. Tal vez alguien debería presenciar cómo tratas a la mujer que te crió. Salí del restaurante sin mirar atrás, la voz de Emily siguiéndome hasta la puerta mientras trataba de minimizar el daño, de explicar a los otros comensales que yo era vieja. Estaba confundida, no era yo misma últimamente. Pero yo era exactamente yo misma. Por primera vez en años, era exactamente quien se suponía que debía ser. Una mujer que no aceptaría ser intimidada, manipulada o descartada por nadie, incluida su propia hija. La confrontación en el restaurante fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, Emily lanzó lo que solo puedo describir como una campaña emocional para romper mi resistencia y obligarme a cumplir. Primero vino la culpa. Llamadas telefónicas donde lloraba sobre lo preocupada que estaba, cómo no había dormido desde nuestra cena, cómo solo estaba tratando de cuidarme porque me amaba tanto. Se pintó a sí misma como la hija obediente, abrumada por la carga de cuidar a una madre que envejecía y que estaba siendo irrazonable e ingrata. Estoy asustada por ti, mamá, sollozó por teléfono. ¿Y si algo pasa y yo podría haberlo prevenido? ¿Cómo se supone que voy a vivir con eso? Pero había escuchado variaciones de este discurso antes, durante cada conflicto que habíamos tenido. Emily era una experta en invertir el guión, convirtiéndose en la víctima cada vez que se le confrontaba con su propio comportamiento. Había caído muchas veces a lo largo de los años, pidiendo disculpas por cosas que no había hecho, aceptando la culpa por problemas que no había creado, suavizando los conflictos al asumir la responsabilidad de las emociones de Emily. Esta vez no. Deberías haber pensado en eso antes de falsificar mi firma, dije con calma. Deberías haber considerado tus preocupaciones antes de decidir robar mi hogar. No robé nada. Estoy tratando de protegerte. ¿De qué? ¿De vivir en mi propia casa? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De tener algún control sobre mi propia vida? Ella me colgó. Luego vino la manipulación a través de otros. Richard llamó, usando su voz de abogado para explicar que lo que habían hecho era perfectamente legal, que tenían poder notarial, que estaban actuando en mis mejores intereses, lo entendiera o no. Emily está devastada, dijo.
Solo está tratando de ayudar, y tú la estás llamando ladrona. Eso no es justo, Margaret. Lo que no es justo es comprar la casa de alguien sin su conocimiento y echarla de ella. Nadie te está echando. Te están reubicando a un entorno más seguro, donde tendrás acceso a atención médica y actividades sociales. Contra mi voluntad. A veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. Emily no puede pasar todo su tiempo preocupándose por ti, cuando hay mejores opciones disponibles. El mensaje era claro. Yo era una carga, un inconveniente, un problema que necesitaba ser resuelto tan eficientemente como fuera posible. Mis sentimientos sobre la solución eran irrelevantes. Luego vinieron los monos voladores, los amigos y conocidos de Emily, que habían sido reclutados para convencerme de que viera la razón. Personas que apenas conocía llamaron para decirme lo maravillosa que podría ser la vida asistida, cuántas actividades tenían, cómo haría nuevos amigos y finalmente tendría la vida social que había estado perdiendo. Emily solo quiere lo mejor para ti, dijo una mujer llamada Jennifer, a quien había conocido exactamente una vez en la boda de Emily. Es una hija tan cariñosa. Eres tan afortunada de tener a alguien que se preocupa por ti así. Quería preguntarle a Jennifer dónde había estado el cuidado de Emily cuando yo estaba enferma con fiebre. ¿Dónde había estado su preocupación durante todos esos meses de llamadas telefónicas ignoradas y cumpleaños olvidados? Pero no lo hice. Solo escuché a un extraño tras otro decirme lo agradecida que debía estar por la traición de mi hija. La presión era implacable. Cada día traía nuevas llamadas, nueva culpa, nuevas explicaciones de por qué estaba siendo egoísta e irrazonable. Emily y Richard claramente habían decidido que si solo podían agotar mi resistencia, eventualmente cedería e iría tranquilamente a Nueva Jersey. Pero algo inesperado estaba sucediendo. En lugar de desgastarme, la presión me estaba haciendo más fuerte. Cada llamada telefónica manipuladora me recordaba por qué había llegado a este punto de ruptura en primer lugar. Cada viaje de culpa confirmaba que Emily me veía como un obstáculo a superar en lugar de una persona que merece respeto. Y luego estaba la señora Chen. La señora Jenkins, quiero decir. No sé por qué sigo llamándola señora Chen. Su nombre es Dorothy Jenkins, y ha vivido frente a mí durante 8 años. Tiene 75 años, una viuda cuyo esposo murió de cáncer el año antes de la boda de Emily. Dorothy me escuchó llorar una noche después de una llamada telefónica particularmente brutal de Emily. Llamó a mi puerta a las 9 en punto, llevando un plato de galletas caseras y una caja de pañuelos. «Cariño», dijo con su suave acento de Carolina, «lo que sea que esté pasando, no tienes que enfrentarlo sola». Me derrumbé y le conté todo. Sobre los papeles que había encontrado, sobre el aviso de desalojo, sobre el plan de Emily de enviarme a Nueva Jersey para no tener que lidiar conmigo más. Dorothy escuchó sin juzgar, asintiendo en todos los lugares correctos, haciendo ruidos comprensivos cuando describí las tácticas manipuladoras de Emily. «Esa chica necesita aprender algo de respeto», dijo Dorothy cuando terminé. «No tratas a tu mamá así, no importa cuán mayor se ponga». Fue la primera vez en meses que alguien se puso completamente de mi lado, sin tratar de ver la perspectiva de Emily o encontrar un término medio o sugerir que tal vez estaba exagerando. Dorothy estaba indignada en mi nombre, y su indignación se sentía como un regalo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «No lo sé. No tengo a dónde ir». Ella ya vendió mi apartamento, aparentemente. No puedo pagar un abogado para luchar contra ella. «¿Sabes lo que necesitas hacer?», dijo Dorothy. «Necesitas dejar de permitir que te intimide. Necesitas mostrarle que no eres una anciana a la que puede manipular y controlar». «Pero soy una anciana. Tengo 72 años con artritis y no mucho dinero, y nadie más en el mundo a quien le importe si vivo o muero». «Tonterías», dijo Dorothy, y escuchar esa palabra en su dulce voz sureña me hizo reír por primera vez en días.
Tienes 72 años con artritis y no mucho dinero, pero no estás sola. Y seguro como el infierno que no estás indefensa. Ella tenía razón. No estaba indefensa. Solo estaba asustada y cansada y abrumada por la enormidad de luchar contra alguien a quien había pasado 35 años tratando de complacer. Pero el miedo no era una razón lo suficientemente buena para dejar que Emily destruyera lo que quedaba de mi independencia. Hay una clínica de ayuda legal en el centro, dijo Dorothy. La hija de mi vecina trabaja allí. Ayudan a personas que no pueden pagar abogados. Deberías hablar con ellos. A la mañana siguiente, tomé el metro a Manhattan por primera vez en meses. La clínica de ayuda legal estaba en un edificio deteriorado cerca del juzgado, lleno de personas que parecían haberse quedado sin opciones. La recepcionista, una mujer de aspecto cansado de la edad de Emily, me entregó un formulario para completar y me dijo que alguien me vería cuando pudieran. Esperé 3 horas, viendo a abogados y trabajadores sociales correr entre oficinas, teléfonos sonando constantemente, todos moviéndose con la energía urgente de personas tratando de salvar el mundo un caso a la vez. Cuando finalmente llamaron mi nombre, seguía a un joven con ojos amables y ropa arrugada a una oficina apenas más grande que un armario. «Soy James Peterson», dijo, estrechando mi mano con una gentileza sorprendente. «Entiendo que estás teniendo algunos problemas con fraude de propiedad». Le conté toda la historia, mostrándole copias de los documentos que había encontrado en el apartamento de Emily, el aviso de desalojo, los extractos bancarios que mostraban transacciones que no había autorizado. James escuchó atentamente, tomando notas, haciendo preguntas que probaban que entendía las implicaciones legales mejor que yo. «Esto es definitivamente fraude», dijo cuando terminé. «Tu hija usó su poder notarial para exceder la autoridad que le diste. No puedes simplemente vender tu propiedad y reubicarte sin tu consentimiento informado». «Pero firmé papeles. Tal vez le di más autoridad de la que recuerdo». «Incluso si firmaste un poder notarial amplio, no le da el derecho de actuar en contra de tus deseos claramente expresados. Y ciertamente no le da el derecho de falsificar tu firma o tergiversar transacciones para ti». Por primera vez desde que había encontrado esos papeles, sentí que podría tener algo de poder en esta situación. James explicó mis opciones, los pasos legales que podríamos tomar para revertir lo que Emily había hecho, el proceso para recuperar mi propiedad y recuperar el control de mis finanzas. «No será fácil», advirtió. «Las disputas familiares siempre son complicadas, y tu hija probablemente afirmará que estaba actuando en tu mejor interés. Pero tienes derechos, señora Thompson. Nadie puede quitarte eso, ni siquiera la familia». Salí de esa oficina sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses, no porque el problema estuviera resuelto. Tomaría tiempo y papeleo y probablemente algunas confrontaciones feas con Emily y Richard, sino porque alguien me había escuchado y me había creído y me había dicho que merecía algo mejor. Lo primero que hice fue llamar a Emily. «Mamá, he estado tan preocupada», dijo cuando contestó, su voz dulzona con falsa preocupación. «No has devuelto mis llamadas». «He estado ocupada», dije. «¿Ocupada con qué? ¿Te sientes bien? Suenas diferente». «Me siento mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo, en realidad. Quería hacerte saber que he consultado con un abogado sobre lo que tú y Richard han hecho». Silencio. Luego, «Mamá, ¿no entiendes las complejidades legales?» «Entiendo el fraude», dije. «Entiendo la falsificación. Entiendo que lo que has hecho es ilegal, y no voy a dejar que te salgas con la tuya». «Estás siendo ridícula. Estamos tratando de ayudarte». «Entonces ayúdame revirtiendo cada transacción que hiciste sin mi conocimiento. Ayúdame devolviendo el control de mis finanzas a mí. Ayúdame tratándome como un ser humano en lugar de un problema a resolver». «No puedo hacer eso. La venta ya está en proceso. Los nuevos propietarios dependen de...». «Entonces será mejor que descubras cómo deshacerlo», dije. «Porque no voy a ninguna parte.
y no voy a desaparecer en silencio solo porque eso sería conveniente para ti. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque mis problemas estuvieran resueltos, sino porque finalmente había encontrado mi voz. Finalmente, había dejado de tratar de ser la madre acomodada y comprensiva que nunca causaba problemas ni hacía demandas. Había terminado de ser pequeña y agradecida e invisible. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Años de condicionamiento no desaparecen porque tengas un buen día o una conversación de apoyo. Pero fue un comienzo. James llamó la semana siguiente para decirme que había presentado papeles para detener la venta de mi edificio y congelar las cuentas a las que Emily había estado accediendo. También había contactado al abogado de Emily, Richard, esencialmente, para informarles que sus acciones estaban siendo legalmente impugnadas. «¿Quieren reunirse?», dijo James. «Probablemente para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Estás interesada?». Lo pensé. Una parte de mí quería evitar otra confrontación, encontrar algún terreno medio que preservara lo que quedaba de mi relación con Emily. Pero había intentado el compromiso antes. Había pasado 35 años tratando de mantener la paz. ¿Y dónde me había llevado? «Me reuniré con ellos», dije. «Pero no voy a negociar mis derechos solo para evitar herir sus sentimientos». La reunión estaba programada para la semana siguiente en el bufete de abogados de Richard, una de esas intimidantes torres de cristal en Midtown, donde los ascensores son más rápidos que el metro y las recepcionistas parecen modelos. James me encontró en el vestíbulo, luciendo profesional en su único buen traje, llevando un maletín que había conocido días mejores, pero se mantenía firme cuando contaba. Emily y Richard ya estaban en la sala de conferencias cuando llegamos, rodeados de lo que parecía ser un pequeño ejército de abogados y asistentes. Habían traído refuerzos, como si se estuvieran preparando para una guerra en lugar de resolver un malentendido con una mujer mayor. Emily se veía terrible. Círculos oscuros bajo sus ojos, su cabello usualmente perfecto recogido en una cola de caballo desordenada, sus manos temblando ligeramente mientras pretendía leer papeles que probablemente ya había memorizado. Por un momento, sentí lástima por ella. Luego recordé el aviso de desalojo y las firmas falsificadas, y la simpatía se evaporó. Richard comenzó con su voz de abogado, explicando cómo habían actuado dentro de su autoridad legal, cómo habían tomado decisiones basadas en preocupaciones médicas y problemas de seguridad, cómo estaban preparados para defender sus acciones en la corte si era necesario. «Pero preferimos llegar a una resolución amistosa», dijo, como si me estuviera haciendo un favor al no destruirme por completo. James respondió con su propio lenguaje legal, describiendo los cargos de fraude que estábamos preparados para presentar, la evidencia que teníamos de transacciones no autorizadas, el patrón de abuso financiero que podría resultar en cargos criminales, así como penalidades civiles. Los escuché hablar sobre mí como si no estuviera allí, como si mi vida fuera un problema legal a ser negociado entre profesionales. Finalmente, había escuchado suficiente. «Deténganse», dije. Ambos abogados se volvieron para mirarme con sorpresa, como si hubieran olvidado que se me permitía hablar. «Esto no se trata de tecnicismos legales. Esto no se trata de preocupaciones médicas o problemas de seguridad o resoluciones amistosas». Me puse de pie, mi artritis protestando, pero mi voz fuerte. «Emily, mírame». Ella levantó los ojos con reluctancia, y vi algo allí que no había esperado. Vergüenza, culpa. Tal vez incluso rastros de la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. «Te crié mejor que esto», dije. «Te enseñé lo que está bien y lo que está mal. Te mostré cómo se ve el amor, lo que significa el respeto. Y esto», hice un gesto hacia la sala de conferencias, los abogados, el elaborado esquema para controlar mi vida. «Esto no es amor. Esto no es respeto. Esta es crueldad disfrazada de cuidado, y no la toleraré más».
Mamá, por favor. Ya no compraré amor de ti ni de nadie más. Ya no aceptaré migajas de afecto a cambio de mi dignidad. Ya no fingiré que ser tu madre significa que merezco menos respeto del que mostrarías a un extraño. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado y los sonidos distantes del tráfico de Manhattan 40 pisos abajo. Respétame o piérdeme, dije. Esas son tus opciones. He terminado con todo lo intermedio. Emily comenzó a llorar entonces, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había usado durante nuestra confrontación en el restaurante. Estas eran lágrimas reales, el tipo que vienen de algún lugar profundo y doloroso y verdadero. No sé cómo hacer esto, susurró. No sé cómo cuidarte sin tomar el control de tu vida. No sé cómo ayudar sin controlar. Tengo miedo de que vayas a morir, y será mi culpa por no hacer lo suficiente. Ahí estaba. La verdad debajo de todo el fraude y la manipulación y las maniobras legales. Emily estaba aterrorizada de perderme, pero no sabía cómo amarme sin consumirme. Había aprendido al verme sacrificarme por ella que el amor significaba renunciar a todo por las personas que te importan, pero yo había sido una terrible maestra, aparentemente. Le había mostrado que las madres existen para servir, para sacrificarse, para desaparecer gradualmente hasta que nada queda más que la función que realizan para los demás. No es de extrañar que ella viera tomar el control de mi vida como un acto de amor. Es lo que le había enseñado que parecía el amor. No soy tu responsabilidad, dije suavemente. Soy tu madre. Hay una diferencia. Hablamos por otra hora, no como abogados y clientes, sino como madre e hija tratando de descubrir cómo amarse sin destruir lo que quedaba de ambas. Emily aceptó revertir la venta de la propiedad y devolverme el control de mis finanzas. Acepté discutir honestamente mi situación de vida, considerar modificaciones razonables de seguridad para mi apartamento, aceptar ayuda cuando realmente la necesitara en lugar de luchar sola por orgullo. Pero lo más importante en lo que acordamos fue esto. Nuestra relación se basaría en el respeto mutuo a partir de ahora. Emily no podría manejar mi vida por mi propio bien, y yo no podría sacrificar mi dignidad por el bien de mantener la paz. Suena simple cuando lo digo así, pero simple y fácil son dos cosas completamente diferentes. Salimos de la oficina de abogados ese día con una tregua tentativa, pero sabía que el trabajo real apenas comenzaba. 35 años de patrones disfuncionales no desaparecen porque tengas una conversación honesta en una sala de conferencias. Emily me llamó la noche siguiente. ¿Cómo te sientes?, preguntó, y por primera vez en años, sonó como si realmente quisiera saber. Asustada, dije honestamente. Pero mejor, como si pudiera respirar de nuevo. Yo también estoy asustada. Sigo pensando en todas las cosas que he hecho, todas las formas en que te he tratado, y no entiendo cómo me convertí en esta persona. Te convertiste en la persona que te enseñé a ser, dije. Te mostré que las madres no tienen límites, que no merecemos respeto, que nuestro único valor viene de lo que podemos hacer por nuestros hijos. Tengo tanta culpa de esto como tú. Eso no es cierto, mamá. Fuiste una buena madre. Eres una buena madre. Fui una madre que olvidó ser una persona. Estaba tan ocupada enseñándote que tú importabas, que olvidé mostrarte que yo también importaba. Lloramos juntas por teléfono esa noche, lamentando los años que habíamos perdido por malentendidos y manipulación, lamentando la relación que podríamos haber tenido si ambas hubiéramos sido más valientes antes. Pero también hablamos sobre el futuro. Sobre el tipo de relación que queríamos construir, los límites que necesitábamos establecer, la forma en que podríamos amarnos sin perdernos en el proceso. Fue el comienzo de algo nuevo. No la reconciliación de cuento de hadas donde todo vuelve a ser como era, sino algo mejor, algo real. Los siguientes meses no fueron fáciles. Hubo retrocesos y argumentos y momentos en los que ambas volvimos a caer en viejos patrones.
Emily ofrecería ayudar con algo y terminaría tomando el control por completo. Yo pediría apoyo y luego lo resentiría cuando ella lo proporcionaba. Tuvimos que aprender nuevas formas de estar juntas, nuevas formas de cuidarnos que no involucraran que una de nosotras desapareciera. Pero también hubo buenos momentos. Momentos en que Emily llamaba solo para hablar, no porque necesitara algo o estuviera verificándome, sino porque quería escuchar mi voz. Momentos en que compartía una opinión o tomaba una decisión sin disculparme inmediatamente por ello o preguntar si estaba bien con ella. La venta del apartamento se revirtió, como James había prometido. Emily perdió algo de dinero en el proceso, honorarios y penalizaciones y costos legales, pero nunca se quejó de ello. Incluso me ayudó a pintar la cocina de un alegre color amarillo, que siempre había querido, pero nunca pensé que merecía. ¿Por qué amarillo?, preguntó mientras nos echábamos hacia atrás para admirar nuestro trabajo. «Porque es alegre», dije. «Porque quiero despertar cada mañana en un lugar que se sienta como alegría». Ella sonrió ante eso, y vi algo en su cara que no había visto desde que era una niña. Genuino placer en mi felicidad, no porque se reflejara bien en ella o resolviera un problema para ella, sino porque me amaba y quería cosas buenas para mí. Decoramos la cocina recién pintada juntas, colgando cortinas que yo misma elegí y arreglando flores frescas del mercado en un jarrón que Emily trajo de su apartamento. Por primera vez en años, mi hogar se sentía como si me perteneciera. Pero el cambio más significativo no fue en mi apartamento o incluso en mi relación con Emily. Fue en cómo me veía a mí misma. Dorothy había mencionado que el centro comunitario a unas cuadras ofrecía clases de pintura para personas mayores. Siempre me había interesado el arte, pero nunca pensé que tenía tiempo para pasatiempos. Nunca creí que merecía gastar dinero en algo tan frívolo. «No sé cómo pintar», le dije a Dorothy cuando sugirió que me inscribiera. «¿Y? No sabías cómo ser madre cuando nació Emily, pero lo descubriste». La primera clase fue aterradora. Me senté en un pequeño caballete con un lienzo en blanco frente a mí, rodeada de personas que parecían saber lo que estaban haciendo, sosteniendo un pincel como si pudiera morderme. La instructora, una mujer paciente llamada Sara, que probablemente era más joven que Emily, nos mostró cómo mezclar colores y hacer trazos básicos con el pincel. «No te preocupes por cometer errores», dijo. «Así es como aprendemos. Píntalos y vuelve a intentarlo». Pinté una flor ese primer día. Estaba torcida y los colores estaban sucios, pero era mía. Había creado algo que no existía antes de sentarme en ese caballete. Por primera vez en años, había pasado 2 horas pensando en algo que no fuera Emily, o el dinero, o si me estaba convirtiendo en una carga para todos los que me rodeaban. He estado tomando esas clases durante 6 meses ahora. Mis flores todavía están torcidas a veces, pero he avanzado a paisajes y retratos y piezas abstractas que vienen de lugares en mi corazón que había olvidado que existían. El olor de los acrílicos y la sensación del pincel contra el lienzo despiertan partes de mí que habían estado durmiendo durante décadas. La semana pasada, pinté un autorretrato. No la mujer triste y desesperada que había sido hace 6 meses, sino la persona en la que me estoy convirtiendo. Alguien con opiniones y preferencias y el derecho a ocupar espacio en el mundo. Alguien que merece respeto y amabilidad, y el simple placer de hacer arte los martes por la tarde. Emily vino a verlo cuando lo terminé. Se paró frente a mi caballete durante mucho tiempo, estudiando el retrato con la misma intensidad que solía traer a su tarea cuando estaba en la escuela. «¿Así es como te ves ahora?», preguntó. «Es como estoy aprendiendo a verme», dije. «Te ves fuerte, independiente». «Estoy trabajando en ello». Se volvió hacia mí entonces, y vi lágrimas en sus ojos. No las lágrimas manipuladoras de antes, sino algo más suave, más genuino. «Estoy orgullosa de ti, mamá, por enfrentarte a mí, por luchar, por no dejar que te convirtiera en alguien que no eres». Era la primera vez que decía que estaba orgullosa de mí,
por algo que no tenía nada que ver con cuán bien había servido a sus necesidades. Yo también lloré, pero eran buenas lágrimas esta vez. Hemos establecido nuevas tradiciones, Emily y yo. Viene a Queens cada 2 domingos para almorzar. No cenas en restaurantes caros donde me siento fuera de lugar, sino almuerzo en mi cocina amarilla y soleada, donde podemos hablar sin actuación o pretensión. Cocino alimentos que realmente me gustan en lugar de tratar de adivinar lo que ella quiere. Ella ayuda con los platos, no porque yo necesite la ayuda, sino porque nos da algo que hacer con nuestras manos, mientras descubrimos cómo ser madre e hija en lugar de cuidadora y carga. A veces no hablamos de nada importante. Ella me cuenta sobre proyectos de trabajo que realmente suenan interesantes cuando los explica adecuadamente. Yo le cuento sobre mis clases de pintura, sobre las últimas aventuras de Dorothy en citas en línea, sobre los libros que estoy leyendo ahora que tengo tiempo para leer por placer otra vez. A veces sí hablamos de cosas importantes, sobre los años que perdimos por resentimiento y malentendidos, sobre las formas en que ambas contribuimos a patrones que nos lastimaron, sobre cómo queremos que sea nuestra relación en el futuro. Emily está aprendiendo a preguntar en lugar de asumir. En lugar de decirme qué es mejor para mi salud o mi seguridad o mi felicidad, pregunta qué pienso, qué quiero, cómo me siento acerca de las opciones frente a mí. Es una pequeña cosa, pero lo cambia todo. Estoy aprendiendo a hablar en lugar de adaptarme. Cuando Emily sugiere algo que no quiero hacer, lo digo directamente en lugar de estar de acuerdo para mantener la paz y luego resentirla por no leer mi mente. Cuando necesito ayuda, la pido específicamente en lugar de dar pistas y esperar que ella adivine lo que necesito. Ambas estamos aprendiendo que el amor no requiere sacrificio de ninguna de nosotras. Emily no tiene que renunciar a su vida para cuidarme, y yo no tengo que renunciar a mi autonomía para recibir atención cuando la necesito. No es perfecto. Todavía tenemos momentos de mala comunicación, momentos en que los viejos patrones resurgen antes de que nos detengamos. Pero es real de una manera que nuestra relación no ha sido durante años. Ambas estamos tratando de presentarnos como somos, en lugar de jugar roles que creemos que la otra espera. La mayor sorpresa ha sido descubrir que realmente me gusta mi hija cuando no está tratando de manejar mi vida. Es divertida e inteligente y apasionada por cosas que le importan. Tiene opiniones sobre política y películas y libros que no tienen nada que ver conmigo. Y escucharla hablar sobre ellas me recuerda que es una persona completa más allá de ser mi hija. Creo que ella está descubriendo algo similar sobre mí. Que tengo pensamientos y sentimientos y experiencias que existen independientemente de mi rol como su madre. Que era una persona antes de convertirme en su madre, y todavía soy una persona ahora que ella ha crecido. El mes pasado, trajo a Richard a uno de nuestros almuerzos dominicales. Lo había estado temiendo, esperando que fuera frío y formal, como había sido durante nuestras confrontaciones legales. Pero sin abogados y juegos de poder entre nosotros, resultó ser bastante agradable. Hizo preguntas genuinas sobre mi pintura. Elogió mi cocina amarilla. Ayudó con los platos sin que se lo pidieran. Durante el postre, dijo algo que me sorprendió. Te debo una disculpa, Margaret. Dejé que Emily me convenciera de que estábamos haciendo lo correcto, pero debería haber insistido en que habláramos contigo antes de tomar cualquier decisión sobre tu vida. Ambos estábamos asustados, agregó Emily. Pero eso no es excusa para tratarte como si no importaras. No fue una absolución completa. Hay algunas cosas que no pueden deshacerse con disculpas, pero fue un comienzo. Un reconocimiento de que lo que habían hecho estaba mal, independientemente de sus intenciones. Más importante aún, fue una promesa de que no volvería a suceder. Pero la persona que más ha cambiado a través de todo esto, soy yo. Miro hacia atrás a la mujer que se despertó esa fría mañana hace 6 meses, que dejó caer su taza de café y leyó ese cruel mensaje de texto, y sintió que su mundo se estaba acabando, y apenas la reconozco. Esa mujer era tan pequeña, tan temerosa,
tan desesperada por cualquier migaja de amor o atención que aceptaría la crueldad siempre que viniera con bondad ocasional. Ya no soy esa mujer. Me despierto por las mañanas ahora, y lo primero que veo es mi última pintura, apoyada en el caballete junto a la ventana de mi dormitorio donde la luz la golpea justo así. Hago café en la vieja cafetera de mi madre, no porque sea lo que siempre he hecho, sino porque me gusta el ritual, el olor, la forma en que me conecta con recuerdos que me hacen sonreír en lugar de doler. Limpio el polvo de las fotos familiares en mis estantes, pero ahora están mezcladas con nuevas imágenes. Fotos de mi clase de pintura, instantáneas que Dorothy tomó de mí con mi delantal salpicado de arte. Imágenes de mi apartamento con sus alegres paredes amarillas y flores frescas. Estoy construyendo una vida que me pertenece. La artritis todavía está ahí, pero ya no define mis días. He aprendido a pedir ayuda cuando la necesito y a aceptarla con gracia en lugar de sentirme culpable por ser una carga. Dorothy y yo nos cuidamos, pero somos amigas primero, no solo dos ancianas arreglándoselas. Vamos a museos juntas, probamos nuevos restaurantes, chismorreamos sobre los vecinos como adolescentes. He hecho amigos en la clase de pintura. Martha, que tiene 85 años y pinta paisajes de su infancia en Irlanda, y Frank, un maestro jubilado que está trabajando en una serie de piezas abstractas inspiradas en música jazz. A veces tomamos café juntos después de clase, hablando sobre arte y libros, y el mundo más allá de nuestros problemas inmediatos. Por primera vez en décadas, tengo una vida social que no depende de la disponibilidad o aprobación de Emily. También he empezado a ver a una terapeuta. James la recomendó, una mujer llamada Dra. Rose que se especializa en relaciones familiares y abuso emocional. Al principio me resistí. La terapia parecía algo para personas con problemas reales, no solo ancianas que dejaron que sus hijas las intimidaran. Pero la Dra. Rose me ayudó a entender que lo que pasó entre Emily y yo no fue solo un malentendido o una fase por la que pasamos. Fue un patrón de manipulación emocional que había estado construyéndose durante años, facilitado por mi propia reticencia a establecer límites o exigir respeto. Le enseñaste a tu hija que tus necesidades no importan, dijo la Dra. Rose durante una de nuestras sesiones. No conscientemente, pero a través de tus acciones. Cada vez que sacrificaste tu propio bienestar por el de ella, cada vez que aceptaste menos de lo que merecías, le mostraste que las madres existen para servir y sufrir en silencio. Era una verdad difícil de aceptar. Había pensado que estaba siendo una buena madre al poner a Emily primero, al no quejarme nunca o hacer demandas, al estar agradecida por cualquier atención que me diera. Pero en realidad había estado modelando un tipo de amor que requería que una persona desapareciera para que la otra prosperara. Las relaciones saludables requieren dos personas completas, explicó la Dra. Rose. No una persona que da todo y otra que toma todo. Puedes amar a tu hija sin sacrificarte a ti misma por ella. Aprender a amar a Emily sin perderme a mí misma ha sido el trabajo más difícil e importante que he hecho jamás. Emily también ha comenzado terapia, lo que me da esperanza de que los cambios que estamos haciendo durarán. Está empezando a entender cómo su miedo a perderme la llevó a tratar de controlarme, cómo su definición de cuidado se había vuelto indistinguible de la coerción. Seguía pensando que si solo pudiera manejar todas las variables en tu vida, podría mantenerte a salvo para siempre, me dijo recientemente. Pero todo lo que hice fue hacerte miserable y casi perderte por completo. Estamos aprendiendo juntas que amar significa querer lo mejor para alguien, incluso cuando lo que es mejor para ellos no es lo más conveniente para ti. Significa respetar su derecho a tomar sus propias decisiones, incluso cuando no estás de acuerdo con esas decisiones. Significa presentarte como eres, no como quien crees que la otra persona necesita que seas. Estas son lecciones que desearía haber aprendido hace 35 años, cuando Emily era pequeña e impresionable,
y podría haberle mostrado una forma diferente de amar. Pero mejor tarde que nunca, supongo. La verdadera prueba llegó el mes pasado cuando me caí en mi apartamento y me torcí el tobillo lo suficientemente mal como para necesitar muletas durante 2 semanas. La vieja Emily habría usado esto como evidencia de que no podía vivir sola de manera segura. Habría revivido su campaña para mudarme a una vida asistida. Habría tratado el accidente como prueba de que sus temores estaban justificados. Pero la Emily en la que se está convirtiendo hizo algo diferente. Llamó para ver cómo estaba, ofreció traer comestibles y ayudar con tareas que requerían estar de pie, pero no trató de tomar el control de mi vida o tomar decisiones por mí. Cuando dije que quería quedarme en mi apartamento y manejar mi recuperación en casa, respetó esa elección, aunque pude decir que la ponía nerviosa. ¿Estás segura de que no quieres que me quede contigo unos días?, preguntó. ¿Solo hasta que estés más estable con las muletas? Estoy segura, dije. Pero agradezco que preguntes en lugar de simplemente anunciar lo que pensabas que era mejor. Ella se rió de eso. Estoy aprendiendo. Dorothy me ayudó durante esas 2 semanas, asegurándose de que tuviera comida y comprobando que yo estuviera bien sin acosarme. Los vecinos también ayudaron, ofreciendo transporte a las citas médicas y ayudando con mandados. Descubrí que tenía una red de apoyo que nunca había reconocido realmente. Personas que se preocupaban por mi bienestar sin necesidad de controlar mis decisiones. Mi tobillo sanó perfectamente, y estaba de vuelta en la clase de pintura en 3 semanas. Emily estaba orgullosa de lo bien que me las había arreglado por mi cuenta, y yo estaba orgullosa de ella por dejarme intentarlo. Son estas pequeñas victorias las que me dan esperanza. Cada vez que navegamos por un desafío sin caer en viejos patrones, cada vez que elegimos el respeto sobre el miedo o la manipulación, construimos algo más fuerte que lo que teníamos antes. Pero esta historia no es realmente sobre Emily, aunque ella ha sido central en todo lo que ha sucedido. Esta historia es sobre mí, sobre la persona que era, la persona en la que me convertí, y la persona en la que todavía me estoy convirtiendo. Hace 6 meses, era una mujer que había olvidado que se le permitía ocupar espacio en el mundo. Vivía en los márgenes de las vidas de otras personas, agradecida por cualquier migaja de atención o afecto que llegara. Creía que el amor significaba sufrir en silencio, que ser una buena madre significaba no tener necesidades o deseos propios. Hoy, soy una mujer que pinta paisajes y retratos y piezas abstractas que vienen de las partes más profundas de mi corazón. Tengo amigos que me conocen como Margaret, no solo como la madre de Emily. Vivo en un apartamento con paredes amarillas y flores frescas, espacios que reflejan mi gusto y personalidad en lugar de tratar de complacer o acomodar a todos los demás. Soy una mujer que conoce la diferencia entre ser amada y ser manejada, entre ser cuidada y ser controlada. Soy una mujer que cree que merece un trato respetuoso de todos en su vida, incluidos los miembros de la familia que dicen amarla. Lo más importante, soy una mujer que ya no tiene miedo de estar sola, no porque no valore las relaciones, sino porque he aprendido a ser buena compañía para mí misma. Puedo pasar un día entero pintando o leyendo, o simplemente sentada en mi cocina soleada bebiendo café y viendo el mundo despertar, y me siento completa. No solitaria, no como si estuviera esperando que alguien más haga que mi día valga la pena, sino genuinamente contenta con mis propios pensamientos y actividades. Esta paz interior es lo que hace posible mi relación con Emily ahora. No necesito que ella valide mi valor o llene mis horas vacías o demuestre que importo. Sé que importo, independientemente de cómo me trate cualquier otra persona. Así que cuando Emily llama o visita o me incluye en sus planes, es un regalo que aprecio en lugar de una necesidad de la que dependo. La diferencia lo es todo. El domingo pasado, Emily me trajo una foto enmarcada de su apartamento. Una de las imágenes de mi estante que había quitado cuando estaba enojada conmigo hace meses.
Era la foto de nosotras en el Museo de Historia Natural, esa con Emily de 7 años sosteniendo mi mano y mirándome como si yo fuera la persona más importante del mundo. «Quiero que tengas esto de vuelta», dijo, colocándola sobre mi mesa de cocina. No debería haberla tomado en primer lugar. Miré la foto, recordando ese día, recordando a la mujer que era entonces y la niña que Emily había sido. Tanto había cambiado desde entonces, pero algo fundamental había permanecido igual. Nos amábamos, incluso cuando no sabíamos cómo hacerlo bien. «Gracias», dije, «pero quiero que te la quedes». «¿Por qué?» «Porque esa niña en la foto creció para ser alguien de quien estoy orgullosa. Alguien que cometió errores pero aprendió de ellos, que fue lo suficientemente valiente para cambiar cuando el cambio era difícil, que eligió el amor sobre el miedo incluso cuando significaba admitir que estaba equivocada». Emily lloró cuando dije eso, y yo también. Pero eran buenas lágrimas esta vez, lágrimas que lavaban lo último del resentimiento y el dolor que habíamos estado cargando durante tanto tiempo. Después de que se fue ese día, me paré en mi cocina amarilla, sosteniendo la foto y pensando en el viaje que me había traído a este momento. Hace 6 meses, ese mensaje de texto se había sentido como el fin del mundo. Hoy, entiendo que en realidad fue el comienzo de mi vida. A veces la mayor traición puede convertirse en el despertar más feroz. A veces perder todo lo que pensabas que necesitabas te muestra quién eres realmente. A veces las personas que más te lastiman son también las que más te enseñan sobre tu propia fuerza. No recomiendo el camino que tomé para llegar aquí, el fraude, la manipulación, los meses de angustia y batallas legales. No le desearía ese dolor a nadie, pero estoy agradecida por a dónde me llevó. Estoy agradecida por la mujer en la que me he convertido, por la vida que estoy construyendo, por las relaciones que se basan en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la culpa. Hoy es martes, lo que significa que es día de pintura. Estoy trabajando en un retrato de Dorothy, tratando de capturar no solo sus rasgos, sino la bondad en sus ojos, la fuerza en la posición de sus hombros, la forma en que se ve cuando se ríe de sus propias historias. Es un trabajo desafiante, pero eso es lo que lo hace gratificante. Mañana, Emily viene a almorzar. Vamos a hacer juntas la receta de pan de su abuela, algo que no hemos hecho desde que ella era adolescente. Encontró la tarjeta de receta en su apartamento y me preguntó si le enseñaría de nuevo. Y dije que sí, porque quiero compartir estas conexiones con ella, estas piezas de nuestra historia familiar que nos unen a través de generaciones. Pero no estoy cocinando para Emily porque necesito su aprobación o porque es mi trabajo como su madre alimentarla. Estoy cocinando con ella porque la amo y porque compartir comida con personas que nos importan es una de las formas en que los humanos creamos significado y conexión. La diferencia importa. La próxima semana, estoy comenzando una nueva clase de pintura. Acuarelas esta vez, un medio que nunca he probado. La maestra dice que es menos indulgente que los acrílicos, más difícil de corregir errores, pero también más fluido y espontáneo. Suena como una metáfora de la vida, en realidad. No siempre puedes arreglar lo que sale mal, pero puedes aprender a trabajar con lo inesperado, a encontrar belleza en lo que no planeaste. Tengo 72 años, y todavía estoy aprendiendo nuevas formas de ver y crear y ser en el mundo. Hace 6 meses, pensé que mi vida había terminado. Ahora entiendo que apenas estaba comenzando. Mientras estoy sentada aquí en mi apartamento, la luz entrando por ventanas que puedo permitirme mantener, rodeada de pinturas que creé con mis propias manos, planeando visitas con amigos que se preocupan por mí y actividades que me llenan de alegría, quiero compartir algo contigo. Si alguna parte de esta historia te suena familiar, si alguna vez te has sentido invisible o dado por sentado o manipulado por personas que dicen amarte, escúchame. No eres una carga. No eres demasiado viejo para empezar de nuevo. No estás obligado a aceptar un trato irrespetuoso de nadie.
ni siquiera de miembros de la familia. Mereces ocupar espacio en este mundo. Mereces tener opiniones y preferencias y límites. Mereces ser tratado con amabilidad y consideración y dignidad humana básica. Se te permite decir que no. Se te permite cambiar de opinión. Se te permite poner tus propias necesidades primero a veces, tomar decisiones basadas en lo que tú quieres en lugar de lo que todos los demás esperan. Se te permite ser feliz. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres debajo de todos los roles que juegas para otras personas. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu voz, tu derecho a existir como una persona completa, en lugar de solo una función en la historia de alguien más. La mujer que se despertó esa fría mañana hace 6 meses y dejó caer su taza de café te diría que es imposible, que eres demasiado viejo, demasiado establecido en tus costumbres, demasiado dependiente de personas que no te aprecian. Ella te diría que estés agradecido por cualquier migaja de amor que puedas conseguir, que mantengas la cabeza baja y la boca cerrada y las expectativas bajas. Pero estoy aquí para decirte que ella estaba equivocada. Tienes más poder del que sabes. Más fuerza de la que has mostrado. Más valor del que nadie ha reconocido jamás, incluyéndote a ti mismo. La pregunta no es si mereces algo mejor. Lo mereces. La pregunta es si estás listo para luchar por ello. Espero que lo estés. Espero que esta historia te dé permiso para levantarte, hablar y exigir el respeto que siempre has merecido. Espero que te recuerde que el amor no debería doler, que el cuidado no debería sentirse como control, que la familia no debería ser una prisión de la que nunca puedes escapar. Espero que te ayude a recordar quién eres. ¿Alguna vez has vivido algo como esto? ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño, tan invisible, tan dado por sentado que olvidaste que se te permitía importar? ¿O conoces a alguien que está viviendo así ahora? ¿Alguien que necesita escuchar que merece algo mejor? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Recordémonos mutuamente que no estamos solos en esto, que nuestras experiencias importan, que nuestras voces merecen ser escuchadas. Y si esto tocó tu corazón, si te recordó tu propio valor, o te dio esperanza de cambio, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. Tu apoyo significa todo mientras continúo compartiendo estas historias, abriendo mi corazón, recordándonos a todos que nunca es demasiado tarde para elegirnos a nosotros mismos. Gracias por escuchar. Gracias por preocuparte. Gracias por recordarme que hay personas en este mundo que entienden que cada historia importa, cada voz merece ser escuchada, cada persona merece ser vista. Hasta la próxima vez, recuerda, no eres invisible, no eres una carga, no es demasiado tarde. Eres exactamente quien estabas destinado a ser, y el mundo te necesita en él.